Pues más buenos días, paz de Jesucristo a cada uno de ustedes en este día miércoles. Paz de Jesucristo a todos ustedes que nos están sintonizando, ya sea aquí en los Estados Unidos, en California, en México o cualquier otra parte de Latinoamérica. Un gran saludo a cada uno de ustedes. Amén. Y pues primeramente Dios, en esta mañana nos vamos a gozar juntamente pues con los hermanos y hermanas que se van a estar uniendo con nosotros en esta mañana. Amén. En los minutos que vienen estoy seguro que hay más hermanos y hermanas que nos van a estar sintonizando con nosotros. Entonces, pues ahí vamos a estar recibiéndolos de igual manera. Amén. Y pues bueno, yo creo que el Señor Jesucristo tiene pues una bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. Yo creo que el Señor Jesucristo nos quiere bendecir a cada uno de nosotros en esta mañana también. Amén. Entonces, peace of Jesus Christ to y'all. Soy el hermano Jesse Paredes y pues bueno, hoy me han dado la oportunidad de compartir la palabra con cada uno de ustedes y pues estoy agradecido con Dios primeramente y segundo con todos ustedes que me reciben con este mensaje que tengo en esta mañana. Amén. Y pues bueno, el día de hoy me gustaría continuar el mensaje que empecé el día lunes acerca de la humanidad de Jesucristo. Y de cierta forma este mensaje es un parte número 2 de eso, donde vamos a seguir viendo la humanidad de Jesucristo y el papel que tuvo eso, la importancia que tuvo en que Jesucristo llegara a esta tierra en la forma de ser humano hace más de 2000 años. Amén. Entonces, sin tomar más tiempo, voy a leer la escritura. Vamos a ir una vez más al libro de los Hebreos. Voy a empezar en el libro, en el capítulo número 4, los versículos 14 en adelante, para dar un poco de un resumen de lo que habíamos hablado hace algunos días. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo voy a hacer una oración y después voy a comenzar. Padre Celestial, en esta mañana te damos la gloria y la honra a ti, reconociendo que no fue por nuestras fuerzas que nos levantamos hoy en esta mañana, sino fue por tu misericordia que permitiste que nosotros abriéramos nuestros ojos y que pusiéramos de pie, Padre. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer con nosotros en este día. Confiamos, Señor Jesucristo, que nos darás la victoria en esta mañana y durante todo el día. Bendice a los que van a estar con nosotros en esta mañana y también a los que no van a poder estar con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por todas las cosas que son posibles contigo, Señor Jesucristo. Gracias porque cuando nosotros nos sentimos cansados, tú nos das nuevas fuerzas. Así que ayúdanos a empezar este día con bien y así la declaramos. Amén y amén. El libro de Hebreos, su capítulo número 4, los versículos 14 en adelante dice así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor estaban, no, por todos, perdón, el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí vamos a comenzar. Me quería enfocar en el versículo 16. Los versículos 14 y 15 dan el contexto
para cualquier persona que por cualquier razón no pudo estar el lunes. Y esos versículos hablan acerca de la humanidad de Jesucristo, de que Él vino en forma de carne y de sangre. Él vino en esa forma y tuvo un propósito todo eso. Él vino para dar un sacrificio y dar un sacrificio que nos dio a nosotros libertad, una libertad espiritual. Ahí el versículo 14 da a entender que Él destruyó a la muerte, destruyó al poder que tenía el diablo sobre nosotros, y la forma en que lo hizo, o bueno, el forma en que vino para hacerlo, fue en forma de ser humano. Ahora, en este mensaje del día hoy vamos a continuar este mensaje y ver cuál fue el propósito de que Él viniera en forma de ser humano y las características de aquello. En el versículo 16 vemos que la palabra claramente dice que el Señor Jesucristo vino no a ayudar a los ángeles, sino que vino a ayudar a la descendencia de Abraham. ¿Por qué es importante analizar ese punto? El Señor Jesucristo no vino a ayudar a seres divinos. Él vino a ayudar a seres humanos. Entonces, hermano y hermana, para que fuera un sacrificio equivalente, para que fuera un sacrificio, como lo puedo decir una vez más, equivalente, tuvo que venir en la misma forma a los que Él iba a ayudar. En otras palabras, si Él hubiera venido en una forma divina, no hubiera sido algo equivalente, porque sería un ser divino, claro, sabemos que el Señor Jesucristo nunca perdió su poder, pero hubiera sido diferente, porque iba a ser algo, o mejor dicho, un ser divino en forma divina, muriendo por seres humanos que somos carne y sangre. Para garantizar que todo fuera equivalente, el Señor Jesucristo vino en forma de ser humano. ¿Por qué? Porque Él estaba socorriendo, ayudando a la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Seres humanos. Entonces, Él tuvo y sintió que era lo más apropiado de hacerlo. Era lo más apropiado para Él en su forma humano para ayudar a los seres humanos. Amén. Entonces, eso tiene un gran significado que vamos a seguir analizando. ¿Por qué? En el versículo 10, 17 y 18 lo vamos a ver. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, los versículos 17 al 18? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos que son tentados. ¿Qué vemos ahí en esos versículos? Lo que podemos ver acá es que Él vino a expiar nuestros pecados. Dice la Biblia en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Completamente humano como sus hermanos. Siempre reteniendo claro su aspecto espiritual, pero vemos que fue hecho de una manera todo semejante a sus hermanos. Lo que me refería yo el día lunes es que el Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, Él experimentó en su carne, en que en Él vino, lo que significaba ser un ser humano. Como Él era
todo semejante a sus hermanos. Quiere decir que el Señor Jesucristo puede entender todo lo que como ser humanos pasamos, lo que estamos pasando, lo que hemos pasado. Claro, no tuvo las experiencias exactamente iguales que a nosotros, pero Él entiende completamente qué quiere, las luchas que uno tiene como ser humano. ¿Por qué? Porque Él se hizo todo semejante a sus hermanos. Él se hizo como nosotros, como un ser humano. Y es bien importante ese punto, porque no se hizo parcialmente como sus hermanos, no se hizo un poco como sus hermanos, no. La Biblia dice que se hizo, como repito una vez más, todo semejante a sus hermanos. El Señor Jesucristo, como vamos a ver, Él quiso dar un ejemplo para cada uno de nosotros, como vamos a ver en otra escritura más tarde. Pero ¿cómo el Señor Jesucristo pudo dejar un ejemplo para nosotros? Si Él hubiera venido solamente parcialmente como ser humano. De tal forma no hubiera sido un ejemplo en lo cual tú y yo podríamos ver sus experiencias y poder conectarnos. ¿Por qué? Porque al ver su ejemplo de humano, al ver su ejemplo como lo que él pasó como ser humano, como dije el lunes, eso nos da un ejemplo que nosotros podemos mejor entender. Viendo, Señor Jesucristo, sus luchas y pruebas que él tuvo como en forma de ser humano, nosotros también podemos ver un ejemplo de alguien, como vamos a ver al ratito, que padeció como nosotros, que sufrió como nosotros. ¿Y por qué sufrió? Porque Él vino, como dice la palabra, una vez más, todo semejante a sus hermanos. Como Él vino todo semejante como ser humano, eso fue la manera que Él pudo expiar completamente los pecados de su pueblo. Como dije el lunes, la muerte y los pecados entraron a esta tierra a través de un ser humano. Por un ser humano, hablando de Adán y de Eva, que eran completamente seres humanos, no eran seres divinos. Entonces el Señor Jesucristo se tuvo que hacer todo semejante a la forma humana para expiar los pecados del pueblo. Pero bueno, vamos avanzando. ¿Qué dice acá el versículo 18? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La Biblia dice acá que él sufrió y fue tentado. Esas son cosas que le pasa a todo ser humano. Todo ser humano va por su etapa donde padece y va por su etapa donde se siente que es tentado. El Señor Jesucristo lo experimentó también. El Señor Jesucristo pasó por eso. Pero lo que podemos ver es que ninguna de esas dos cosas pudo derrumbarlo. Ninguna de esas dos cosas pudo parar el objetivo que él tenía y el que él venía a hacer en esta tierra. Él sufrió y fue tentado, pero por esa razón él puede ayudar a los que están siendo tentados y a los que están sufriendo. ¿Por qué nos puede ayudar de una manera tan especial el Señor Jesucristo? Fíjate que cuando nosotros estamos orando por causa de un sufrimiento, o mejor dicho, cuando estamos expresando un cierto sufrimiento al Señor Jesucristo, Él entiende nuestra oración, Él entiende nuestra petición. ¿Por qué? Porque Él sufrió como ser humano.
Aun si Él no hubiera venido en forma de ser humano, el Señor Jesucristo es totalmente capaz de entender lo que es sufrimiento. Pero para que nosotros en nuestra mente podamos decir, el Señor Jesucristo entiende mi sufrimiento porque Él también pasó sufrimiento. El Señor Jesucristo hizo todo de esa manera para que nosotros tuviéramos una conexión aún más fuerte, en que nosotros, si Él nunca hubiera sufrido, tal vez el ser humano sería capaz de decir, bueno, mi Dios nunca ha sufrido, ¿cómo va a entender mi dolor? O de la otra parte de la Escritura, un ser humano podrá, si el Señor Jesucristo nunca hubiera venido en forma de ser humano, un creyente o alguien leyendo la palabra puede decir, bueno, mi Dios no sabe lo que quiere decir tentación, porque Él nunca ha pasado por eso. Sin embargo, el Señor Jesucristo quita toda excusa de eso. ¿Por qué? Porque Él claramente pasó por eso también, pero dio ese ejemplo que aún en la carne hay manera de seguir hacia adelante y vencer toda tentación y seguir adelante aun cuando hay circunstancias que nos hacen sufrir. Amén. Eso es algo muy hermoso que el Señor Jesucristo deja para nosotros en esos versículos. Les voy a llevar a otra escritura más, en Hebreos capítulo número 4 y el versículo número 15. En Hebreos capítulo número 4 y el versículo número 15, la escritura dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pido disculpas si anteriormente si yo dije que comenzábamos en el libro de Hebreos capítulo número 4, me equivoqué, era el capítulo número 2, los versículos 14 en adelante que anteriormente estábamos leyendo. Pero bueno, aquí en Hebreos capítulo número 4 y el versículo número 15, vemos acá claramente. Y ese es el versículo que yo quería usar, pero primero quería usar los otros versículos como contexto. Aquí este pasaje de Hebreos capítulo 4, el versículo número 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, este verso claramente está diciendo que no tenemos un Dios que no puede entender lo que pasamos como ser humano. Para clarificar un poco más, la Biblia acá dice que nosotros tenemos un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades, que Él entiende nuestras debilidades. El ser humano es débil, el ser humano es frágil, el ser humano de cierta manera es débil físicamente y el ser humano también es débil en muchas otras formas también. El ser humano se cansa, el ser humano se fatiga, el ser humano pasa por muchas cosas. Pero de cada una de esas cosas, el Señor Jesucristo puede compadecerse de nosotros. De cada una de esas cosas, Él se puede compadecer y entender. ¿Por qué? Dice la palabra que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue tentado en cada manera. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo
Él fue tentado por el pecado. Él fue tentado por la maldad. Él enfrentó la maldad. Vemos que el diablo, que Jesucristo lo reprenda, lo quiso tentar a él directamente, ofreciendo al Señor Jesucristo varias tentaciones. Pero sobre cada uno de esos el Señor Jesucristo venció a esas tentaciones. Yo creo que es muy importante hablar acerca de eso. Porque muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que enfrentar el pecado. Hay circunstancias en nuestra vida donde tenemos que enfrentar el pecado, que es una tentación para nosotros. Es una gran parte de nuestra experiencia como ser humano, donde constantemente estamos en una lucha, en una prueba. Cuando hablábamos en Hebreos capítulo 2 de cómo Él viene a ayudar a nosotros, cuando habla de que vino para expiar pecados, cuando habla de todo eso, ¿por qué hubo necesidad de expiar pecados en primer lugar? ¿Por qué? Porque la razón para lo cual se tuvo que expiar pecados fue por causa de la tentación. Así fue como la maldad del pecado entró a esta tierra. El serpiente tentó a Eva para que comiese del fruto que era prohibido. Esa fue la primera tentación. Entonces fue la tentación que trajo el pecado a esta tierra. Entonces desde el mero principio la humanidad siempre ha luchado con la tentación. Ahora, el Señor Jesucristo, Él entiende esta lucha y prueba constante en que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Él se hizo como nosotros, y cuando Él se hizo como nosotros, Él lo enfrentó en cada manera. A mí me gusta cómo este versículo dice que Él lo enfrentó en cada manera, porque yo creo que cada uno de nosotros enfrentamos tentación de una forma diferente o de otra. Cada cristiano, en verdad, cada ser humano enfrenta tentación en una manera o de otra. Aún uno de sus discípulos le dijo a él, cuando un pueblo lo rechazó, dijo, ¿quieres que nosotros destruyamos a este pueblo? ¿Que oremos para que tú destruyas a este pueblo? El Señor Jesucristo tuvo que rechazar esa clase de tentación. Tal vez pudo haber pensado, bueno, estos me rechazaron, merecen muerte, pero no. Vemos que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Porque la Biblia dice claramente que Él sufrió como nosotros, fue tentado con nosotros, pero Él no pecó. Él no pecó. Claro, nosotros no somos como el Señor Jesucristo, no somos perfectos, pero ahí es donde entra la ayuda de Dios, que nos ayuda a no pecar aún enfrente y enfrentando a la tentación. No sé cuántos pueden alabar al Señor Jesucristo, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Qué bonito es saber de que nuestras debilidades, cada uno de ellos, el Señor Jesucristo entiende todas nuestras debilidades. Les quiero llevar a unas escrituras que hablan un poco más acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Uno de estos pasajes está en Romanos capítulo número 9 y el versículo número 5. En ese pasaje de Romanos capítulo número 9 y el versículo número 5, ¿qué dice acá?
de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es un versículo que aquí dice claramente que el Señor Jesucristo vino según la carne. Quiero usar este versículo porque este es un pasaje que da a entender que el Señor Jesucristo tuvo antepasados de cierta manera en la carne. Él tuvo antepasados en esta tierra, hablando de su aspecto en la carne. Eso es un tema que otro día es completamente algo que se puede dar otro tema de cuál fue el linaje de lo que reflejaba de cierta forma el aspecto humano del Señor Jesucristo, aunque sabemos que Él no fue engendrado por hombre, sino por espíritu. Amén. Pero vemos que de cierta forma Él tuvo una conexión a un linaje humano. Esa parte de ese linaje, de esa ancestría, de esos antepasados, jugó un papel muy importante, porque desde la antigüedad el Señor Jesucristo siempre quiso que hubiera un linaje que eventualmente iba a llegar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Señor Jesucristo siempre estaba conectado a ese linaje, que Él estaba siempre conectado a la humanidad. En otras palabras, siempre era profetizado que el descendiente un día iba a venir. Ahora, este es un versículo que da a entender que Él iba a venir y que vino según la carne. Ahora, vamos a ir avanzando, vamos a ver otra escritura. Vamos a ir al libro de los Gálatas. Gálatas, capítulo número 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 4 en adelante. ¿Qué dice acá? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo creo que esta es una escritura muy bonita, que hay mucho que desempacar acá. Vimos que el Señor Jesucristo, Él vino y nació de mujer. Yo creo que esto es un aspecto muy importante porque en cada detalle el Señor Jesucristo compartió de lo que significa ser un ser humano. El Señor Jesucristo no simplemente apareció como un bebé, no salió de la nada, no fue como si de repente un día, ¡pum!, ahí estaba un bebé en un pesebre. No, Él tuvo ese proceso donde Él nació de mujer. Él creció dentro del vientre y después nació. Aún en eso, aún en ese detalle de que Él estuvo dentro del vientre de una mujer y después nació. Sabemos que su mamá era María. Aún en ese aspecto de que Él estuvo creciendo y después nació, aún en eso el Señor Jesucristo entiende
la experiencia de un ser humano. Yo creo que es bonito saber ese detalle de que Él nació, esa experiencia que cada ser humano tiene de nacer. Él pasó aún por ese detalle también. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos y hermanas? Es para que nosotros podamos entender de que tenemos un Dios que nos entiende cómo somos como seres humanos. Aún en un detalle tan pequeño, lo que significa nacer de una mujer. Yo creo que el Señor Jesucristo, Él no se equivoca en todo lo que hace. Él tuvo un propósito porque Él fue por ese proceso. Pero bueno, vemos que nació de mujer, nació bajo la ley para salvar a los que estaban, como les puedo decir, los que estaban bajo la ley. Es importante eso, hermano y hermana. Como les digo una vez más, era un sacrificio equivalente. Pero bueno, ahí vemos el aspecto más. Lo que me quería enfocar ahí es de que Él nació de mujer. Y cada uno de nosotros hemos nacido de mujer también, obviamente. Entonces, aún, como les digo, en ese detalle, el Señor Jesucristo nos entiende a nosotros. Gloria a Dios. Les voy a llevar a otra escritura. Vamos a ir al libro de los Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo número 2. Y vamos a ver los versículos 5 en adelante. ¿Qué dice acá? Filipenses capítulo 2. El versículo 5 en adelante. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Algo bonito vemos ahí. Para empezar, vemos acá: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesucristo fácilmente se pudo haber aferrado a venir en una forma divina. El Señor Jesucristo fácilmente se pudo haber aferrado a decir: yo no me voy a bajar del nivel o en la forma de que yo estoy ahorita. Y la verdad es, si Él hubiera deseado así, ¿quién pudo haber cambiado eso? Nadie. Pero vemos que el Señor Jesucristo nunca se aferró a eso. Nunca se aferró a de que Él iba a venir en una forma divina. No, no se aferró a eso. No se aferró a esa forma, como te puedo decir, poderoso en el aspecto espiritual. Es más, la Biblia dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre.
o sea, en condición de ser humano. Muchas veces nosotros tenemos muchas condiciones en lo cual estamos pasando. Yo me pongo a pensar, el Señor Jesucristo, la verdad, Él entiende nuestras condiciones. Y vemos que lo más bonito y un punto que yo no había tocado hasta ahorita es de que el Señor Jesucristo voluntariamente vino en forma de ser humano. Nada lo forzó, nadie lo forzó. Claro, nadie lo puede obligar a hacer nada o a hacer algo. Pero vemos que Él voluntariamente se humilló a sí mismo. Él voluntariamente vino en semejanza a nosotros como ser humano. Él quiso venir en esa forma para dar un sacrificio de la forma más equivalente que era posible. Vemos que es algo hermoso de pensar de que tenemos un Dios que se humilla y que se humilló a tal punto de que Él vino aún al punto que estando en condición como nosotros. La condición de un ser humano muchas veces es cansado, es lleno de fatiga, lleno de dolor, de sufrimiento. Y el Señor Jesucristo, Él optó por pasar todo eso. Él no tuvo ninguna obligación de que alguien lo forzara, de que Él estuviera en condición de nosotros. Sin embargo, Él escogió eso. ¿Por qué? Para darnos el mejor ejemplo posible. El mejor ejemplo posible de que aún en esta carne que batalla, que tiene su lucha, que tiene su prueba, es posible de caminar en santidad y de alcanzar la salvación. Eso es algo tan hermoso que podemos ver acá, hermano y hermana. Se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, aún servidumbre de seguir órdenes, es parte de la experiencia humana. Yo me pongo a pensar, un Dios viniendo en forma de siervo, tomando forma de siervo. Un siervo sirve a otros. Yo me pongo a pensar, es algo totalmente increíble que el Señor Jesucristo vino en forma de ser humano para servir a los demás. Eso es algo bien poderoso. ¿Por qué razón? Cuando nosotros pensamos de Dios, lo lógico acerca de servir es de que nosotros somos los que servimos a Dios. Hablando de esa manera, es lógico de pensar de que un ser humano le sirva a un ser divino. Pero si nos ponemos a pensar, aún en eso el Señor Jesucristo entiende lo que es servir. Y por eso, repito una vez más, lo voy a seguir repitiendo, el Señor Jesucristo nos quiso dejar el mejor ejemplo posible. Y de cierta manera, si Él hubiera venido en forma divino y si Él hubiera servido a la humanidad en forma divina, aunque era totalmente posible,
tal vez no hubiera sido el ejemplo más claro para nosotros, en lo cual nosotros podríamos entender. Pero sin embargo, Él vino en forma como de ser humano. Y como ser humano, Él sirvió a otros seres humanos. No estoy diciendo que los sirvió como si fueran Dios, no. Pero lo que Él vino a hacer era para ayudar a la humanidad. ¿A qué? A poder alcanzar la salvación. Aún para nosotros que somos siervos y siervas de Dios, Él nos da ese ejemplo. Hay muchas escrituras lo que habla de lo que es servir, pero en cuando vino el Señor Jesucristo en su forma humana y Él sirvió, yo me pongo a pensar de que Él, cuando Él habla de que nosotros seamos buenos siervos, Él nos da el mejor ejemplo posible de cómo hacerlo. Y eso fue aún más claro para nosotros cuando Él vino en forma de ser humano. Y bueno, vamos avanzando. Él fue obediente hasta la muerte. Una vez más, la obediencia es algo que aunque no es lo más agradable de la experiencia de un ser humano, es totalmente necesario. Obedecer no es algo que muchas veces nos gusta hacer. El Señor Jesucristo, si nos ponemos a pensar, si hubiera venido en forma divina, o si quiero decirlo de la siguiente manera, nunca pensamos que un ser divino tenga que obedecer a alguien. O sea, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, nos ponemos a pensar, ¿a quién le tiene que obedecer un Dios Todopoderoso? Como que no concuerda. Si Dios, si el Señor Jesucristo es un Dios supremo, un Dios todopoderoso, ¿qué obligación tiene Él de obedecer? Sin embargo, el Señor Jesucristo quiso darnos el mejor ejemplo de lo que significa obedecer. Él obedeció hasta la muerte y lo hizo en forma de ser humano. El Señor Jesucristo no se le hizo fácil obedecer eso. Podemos recordar cuando Él estaba en el jardín llorando, orando hasta el punto que le estaba saliendo sangre. Él no quería obedecer ese sacrificio que Él tenía que hacer. Si era posible, lo quería evitar. Eso representa la batalla que nosotros tenemos a veces, y aún a nosotros a veces por razones mucho menos importantes y mucho menos vienen al caso acerca de la santidad. Pero Él entiende nuestra batalla de obedecer porque Él pasó por eso también. Él tenía que obedecer hasta la muerte. No se le fue fácil para Él. Podemos ver su lucha que Él tuvo. Pero Él nos dijo, hijo, hija, cuando yo les digo que obedezcan, yo les he dado ya el ejemplo. Porque Él tuvo que obedecer para que nosotros tuviéramos la oportunidad de alcanzar salvación y la vida eterna. Es algo bonito analizar las cosas de esa manera, hermano y hermana, que a través de su obediencia, en forma de ser humano, Él dio el ejemplo a todos los demás seres humanos que la obediencia es posible y que la obediencia siempre lleva buenos resultados. ¿Cuál fue el buen resultado cuando Él murió en el cruz del Calvario? Salvación para cada aquel que cree y sigue el Señor Jesucristo. Y así cuando nosotros le obedecemos a Él, también hay buen resultado. ¿Qué dice acá en el nombre de Jesucristo? Vamos a seguir leyendo. Murió
en la cruz. Ahí dice muerte en la cruz. Por lo cual, versículo 9 de Filipenses capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vemos que Él fue exaltado en medio de esa obediencia, que fue el exaltado. Vemos que todo lo que el Señor Jesucristo, lo que Él hizo en derramar su sangre, Él lo hizo en esa forma de ser humano. Él murió en una cruz. Aunque tal vez no vamos a tener tiempo hoy de ver eso, les quería dejar con una escritura. Quiero ir con ustedes a Pedro. Y yo creo que esto sería para cerrar este mensaje, pero dejar la puerta abierta a otro mensaje en el futuro. Pero quiero terminar yendo al libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y su versículo 21. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí la escritura? En Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Termino con esto, hermano y hermana. El Señor Jesucristo nos ha dejado un camino de santidad. Nos ha dejado un camino que Él quiere que nosotros caminemos. Pero Él, hermano y hermana, ha dejado sus pisadas en ese camino. Muchas veces se nos olvida que en el camino de santidad, el Señor Jesucristo ya ha dejado sus pisadas en ese camino. Muchas veces el camino se nos puede ser un concepto en que nosotros vamos a estar caminando solos. Pero yo cuando yo analicé este versículo y me lo puse a pensar bien, y me puse a reflexionar, yo dije, wow, el Señor Jesucristo ha dejado sus pisadas en la tierra o en ese camino que Él pide que nosotros caminemos. Él vino y esas pisadas fue cuando Él vino a dejarnos un ejemplo. Por eso es tan importante la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de la humanidad de Jesucristo y todo lo que Él pasó en esta tierra como humano, Él dejó a través de todo eso pisadas en el camino de santidad para nosotros. En otras palabras, a través de la humanidad de Jesucristo, nosotros podemos ver esas pisadas en el camino que nos demuestran a qué rumbo nosotros tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque el camino que nosotros tenemos que caminar, Jesucristo lo caminó también. Eso es algo hermoso, de que nosotros podemos ver en la humanidad de Cristo, en todas las historias que leemos de Él, podemos ver sus pasos. Y de ahí podemos agarrar orientación y guianza a donde Él quiere que nosotros vayamos. Pero bueno, hermano y hermana, mi tiempo en esta mañana ha llegado a su conclusión. La verdad que yo he disfrutado de hablar acerca de la humanidad de Jesucristo con cada uno de ustedes. Para mí ha sido de bendición y espero que para cada uno de ustedes de una forma o de otra les haya sido de bendición también.
Así de esa manera cedo el tiempo a lo que viene y estaré con ustedes más tarde en las peticiones. Bendiciones.